no se necesitan riquezas, mucho poder ni grandes ejércitos. Hoy, una pequeña organización, un grupo y hasta un individuo pueden cambiar el mundo. Así lo demostró Jody Williams, líder de una de las campañas más sorprendentes de la historia. La Premio Nobel de la Paz, campeona mundial en la lucha contra las minas antipersonas, nos demuestra cómo puede desarmarse a los ejércitos más poderosos y hacer una revolución sin disparar una bala. Palabras me valen nada sin acciones. Me puedes decir lo que quieras, pero si no tomas acción, ya no te escucho. Bienvenidos, soy Moisés Naín, de nuevo en un especial desde Cartagena de Indias, en Colombia. Hoy tengo el privilegio de presentarles a una mujer excepcional. Es excepcional porque se ganó el Premio Nobel de la Paz. Es especial porque fue pionera en entender que una persona podía cambiar el mundo y lograr cambiar una cosa tan concreta como la eliminación de minas antipersonal. Hay un tratado de Naciones Unidas firmado por una gran cantidad de países que se comprometen a nunca más usar estas terribles minas antipersonal. Eso ocurrió gracias a que una persona llamada Jody Williams, que está aquí con nosotros hoy, decidió ir adelante con esto en 1992. En esa época no había internet, no había text messages, no había SMS. Ella con un fax y con su voluntad logró congregar a muchas otras organizaciones alrededor del mundo. Es evidente que Jody Williams es una mujer muy valiente, muy tenaz y con una enorme capacidad de organización. Antes de pasar a mi conversación con Jody Williams, quisiera que vieran este informe que explica cómo ella se convirtió en un ejemplo pionero de algo que hoy damos por hecho, que una persona, un individuo o una pequeña organización civil puede cambiar el mundo. Miren. Se esconden, a veces por décadas, silenciosas, esperando el momento fatal en que su víctima dará un paso en el lugar equivocado. Destruyen vidas sin distinción, soldados y civiles, hombres, mujeres y niños. Son las minas terrestres o minas antipersona, unos pequeños dispositivos explosivos, baratos de producir, que se entierran bajo el suelo y explotan cuando alguien los pisa. No se necesita el peso de un elefante para detonarlos. La mitad de sus víctimas son niños. En 1992, Jody Williams les declaró la guerra. La paz no es una visión para el futuro. La paz es algo en lo que hay que trabajar todos los días. Era una profesora estadounidense convertida en activista política. Luego de años de trabajar contra la intervención militar de Estados Unidos en Centroamérica, regresó a su país y lanzó la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Terrestres. Tenía un nombre ambicioso, pero era una organización sin oficina y con una sola empleada, Jody Williams. Cuando empezamos este proyecto, 120 países tenían minas antipersona en sus arsenales de guerra. Stephen Goose conoció a Williams al principio de la campaña y fue junto a ella uno de los principales organizadores. Hoy en día es su esposo. Era utópico, no sabíamos si tendríamos éxito, pero no podíamos dejar de intentarlo. La mayoría de nosotros lo veía como una campaña muy a largo plazo. Para enfrentarse a los intereses de los mayores ejércitos del mundo necesitaría aliados. Logró reunir una red de 1.300 organizaciones en 95 países. Convenciones, protestas y reuniones consolidaron la coalición. El gran golpe vino en Canadá. En un foro internacional reunieron a diplomáticos de todo el mundo para discutir la prohibición de las minas. Pero no fue una reunión diplomática normal. Esta vez los activistas se sentaron también en la mesa de negociación. El estilo brusco y directo de Jody causó impacto en el acartonado mundo de los embajadores. Jody alzó su bandera para intervenir luego del diplomático francés y dijo:
Bueno, yo creo que la posición de Francia es mejor que meterse un palo en el ojo, pero no mucho más. Los grandes poderes, Estados Unidos, Rusia y China, se opusieron ferozmente a la prohibición de un arma que consideraban indispensable. Contra ellos, la campaña fue armando una vasta coalición de pequeños poderes. Así lo recuerda Diana Roa, que se unió desde Colombia a la campaña. Eran un montón de países chiquitos que sufrían las consecuencias de las minas antipersonal. Te estoy hablando de Vietnam, de Camboya, de Colombia, de El Salvador, de Uganda. Eran países que, digamos, en la dinámica de la diplomacia internacional no tenían mucho peso ni mucho significado. Pero al verlos a todos juntos, con una voz como la de Jody liderando esta iniciativa, casi que a nadie le daba miedo pararse delante de Estados Unidos y reclamarles. Usando protestas creativas y las poderosas historias de las víctimas, la campaña sacó la lucha contra las minas del mundo diplomático y lo volvió un verdadero tema con alcance popular. Las imágenes de la princesa Diana de Gales caminando en un campo minado se volvieron famosas en todo el mundo. Y una canción sobre las minas le ganó a Juanes varios premios Grammy. Fíjate bien dónde pisas, fíjate cuando caminas, no vaya a ser que una mina te desbarate los pies, amor. La presión internacional fue un éxito rotundo. En 1997, solamente 5 años después de haber iniciado la campaña, 122 países firmaron un tratado contra las minas. Era un tratado digno de Jody Williams y su implacable coalición internacional de la sociedad civil. Las convenciones de desarme yo podría decir que eran no débiles, pero sí laxas. Que sí se puede un poquito, pero que no tanto, que lo pueden usar unos, pero no otros, que ciertas armas sí se pueden usar en ciertos contextos, pero estas otras no. El Tratado para la Prohibición de las Minas era taxativo. No más minas, nunca más. Este tratado se ha convertido en uno de los tratados de control de armas más exitosos de la historia. 48 millones de minas han sido destruidas. Aunque todavía hay miles de víctimas cada año, la cantidad se ha reducido en 67%. 162 estados han firmado el tratado e incluso los países que no lo han firmado se adhieren a sus normas. Solo 2 estados, Siria y Myanmar, siguen usando minas. Y aunque grupos terroristas o guerrilleros siguen usándolas en países como Colombia, Afganistán, Libia y Yemen, su comercio internacional es prácticamente nulo. Jody detesta que uno diga que ella cambió el mundo. Ella odia eso, pero yo defiendo eso. Yo defiendo el hecho de que sí, ella y nosotros cambiamos el mundo y lo cambiamos para bien. El Nobel llegó para Jody y para la campaña una semana después de la firma del tratado. Y aunque a ella no le guste decirlo así, para las personas que pueden caminar sin miedo por sus cultivos o para las víctimas que han recibido asistencia, este es un mundo mejor gracias a Jody Williams. Pasión, coraje, inteligencia, determinación, capacidad de organización. Claramente, estas son algunas de las características de Jody Williams, Premio Nobel de la Paz. A continuación, mi conversación con ella. Continuamos con la edición especial de Efecto Naim desde Cartagena de Indias. ¿Qué sentiste cuando te anunciaron que habías ganado el Premio Nobel? Miedo, alegría en un sentido, porque yo creo que de veras el trabajo de la campaña merece eso. Cambiamos el mundo, ¿no? En un estilo, un tipo, pero personalmente soy introvertida. Y de un día para el otro, la prensa y todo el mundo, cuando querían hablar de minas, solamente querían hablar conmigo. Y me dio un poquito de rabia porque soy activista de base y yo no lo hice sola. La campaña es cosa de miles y miles y miles de personas en 90 países, entonces me chocó mucho. ¿Qué te llevó a concentrarte en el tema de la prohibición, de la eliminación de las minas
terrestres. Sinceramente no había pensado en eso. Tenía tiempo en contra de la política intervencionista de mi país. Mi primera protesta fue en mayo de 1970 en contra de la guerra de Vietnam. Y luego en 1981 fui a un meeting, ¿no?, donde uno de Salvador iba a explicar lo que estaba pasando en Salvador y que mis impuestos estaban pagando para apoyar a los militares quienes estaban matando a la sociedad civil. Entonces empecé donando mi tiempo porque tenía trabajo como teacher, profesora. Entonces cuando no estaba dando clases me iba a la oficina para ayudar y desde ahí soy activista. ¿Hay alguna intervención militar de los Estados Unidos en alguna parte del mundo que tú creas que haya sido justificada, que tú podrías apoyar? En mi vida, pues nací después de la Segunda Guerra Mundial, entonces... ¿Esa sí la habrías apoyado? Me imagino, pero no estaba con vida, entonces... Deja ver... Ninguna. No. Que se me viene a la cabeza. Ninguna. ¿Dónde? ¿Quiénes fueron tus principales adversarios en la lucha por eliminar las minas antipersonal, las minas explosivas? Militar. Los militares de todos los países. Todos, porque la mina era una arma que todos los militares y rebeldes en el mundo habían usado en 100 años. ¿Y cómo iban ellos a pensar en dejar de usar una arma que tenían años usando, ¿no? Y además, en mi país, específicamente, los militares entendían del primer minuto que si ganamos eso íbamos a atacar otras armas. Entonces los de mi país se pusieron muy duros en contra. Ahora, muchas de estas minas no son utilizadas por ejércitos convencionales, sí, no son utilizadas por soldados y militares, por países, son utilizadas por fuerzas insurrectas, ¿no? No, mucha gente quiere creer eso, pero en los conflictos internos después de la Segunda Guerra Mundial, en pocos casos no usaban minas los militares supuestamente legales, ¿no? Todos lados usaban las minas. Pero, por ejemplo, en Colombia es muy conocido que las FARC son unos intensos, utilizan con frecuencia las minas. Pero en Nicaragua los que usaban las minas fueron la Contra. Y en Afganistán todos que estaban peleándose entre ellos, ¿no? También Camboya, también Mozambique, también Angola. No es solamente la mala gente, ¿no? Aquí sí, pero... Aquí quieres decir en Colombia. Pero antes del tratado, los militares también estaban usando las minas, ¿eh? Una vez que tú lograste que se firmara o que tú fuiste una fuerza importante junto con tu organización para que los países del mundo firmaran el tratado, cuéntanos 20 años después, ¿qué impacto ha tenido? Es el tratado más exitoso en el mundo en cuestiones de armas. Y el porqué de eso es que cuando terminaron con éxito las negociaciones en ¿dónde estábamos? Noruega, el 17 de septiembre de 1997, creíamos que los gobiernos esperaban que la campaña iba a ser sí, yepi, 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 y desaparecer, porque habíamos tenido éxito. Pero sabíamos muy claramente que las palabras en el tratado
no sirven de nada si no los usan para cambiar la situación. Entonces, ese día les dimos a todos el plan de acción de la campaña para la implementación del tratado y empezamos o seguimos empujando y hasta los países que no han firmado, como el mío, China y Rusia, su forma de actuar ha cambiado. Por ejemplo, China ya no produce minas para vender. Y China fue el país más grande y más importante en vender las minas. Mi país está casi así de firmar. Ya no usan, ya no producen, ya no están vendiendo, solamente se quedan con el derecho de usarlas en Corea, pero el chiste de eso es que las minas en Corea no son minas de mi país, son de Corea. Ya regresamos con la edición especial de Efecto Naim desde Cartagena de Indias. Si digo que soy feminista, los hombres me ven como si fuera una bruja que tenía ganas de ser un hombre. En mi vida, nunca ni un segundo he tenido ganas de ser un hombre. Continuamos con la edición especial de Efecto Naim desde Cartagena de Indias. Es evidente que tú eres un activista y que lo llevas en ti, eso es lo que tu impulso natural. Pero ahora, en vez de organizar grupos de la sociedad civil en todas partes del mundo, por ciertas causas, estás organizando a las mujeres que ganaron el premio Nobel. ¿Sí? ¿Tú las convocaste? Estaba en África con Shirin Ebadi, Nobel de Irán. Y tuvimos una cita con Wangari Maathai, Nobel de África, que en ese año había ganado, ¿no? Entonces nos juntamos las tres y empezamos a platicar del hecho de tener 7 mujeres nobeles vivas. Y decidimos que íbamos a intentar juntar las mujeres para usar la influencia que tenemos por medio del premio para apoyar en varias formas, pero no con dinero porque no tenemos, varias formas, levantar el perfil de su trabajo, las que estaban y están trabajando para crear un mundo de paz sostenible que es diferente de la ausencia de guerra, con justicia, fin de impunidad y también igualdad. En estos momentos, de todas las causas que hay, el mundo tiene todo tipo de retos, problemas, tareas pendientes, injusticias. Si tú tuvieras que escoger una a la cual tú le vas a dedicar la energía y tu capacidad de organización y de liderazgo y tu prestigio como ganadora del premio Nobel, si tuvieras que escoger una causa, ¿cuál escogerías? Igualdad. La igualdad. Sí. La cosa es que si digo que soy feminista, los hombres me ven como si fuera una bruja que tenía ganas de ser un hombre. En mi vida, nunca ni un segundo he tenido ganas de ser un hombre. Decir que soy feminista quiere decir que quiero que reconozcas como hombre que somos iguales ante la ley. Solamente eso. No tiene que ver con tu macho ni nada. No quiero ser como son ustedes. ¿Y dónde crees tú que es más urgente tratar de aplicar esas ideas? Todo el mundo, ¿eh? O sea, tú dirías que esto es un esfuerzo que tiene que ser general, que no hay países que merecen más atención que otros. No, te voy a dar un ejemplo. El jefe de la ONU, Ban Ki-moon,
supuestamente apoya mucho a las mujeres, ¿no? Que él entiende muy bien que hay que cambiar el sistema y que tenemos que poner mujeres en situaciones de poder. Y apoya mucho las resoluciones de la ONU que hablan de ese poder de avanzar la mujer. Un día en octubre estaba hablando de eso, ¿no? Públicamente, que las mujeres bla, 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 bla. Una semana después tenía que hacer un panel de expertos para hacer una investigación independiente sobre las operaciones de la paz. De 15 expertos, ¿cuántas mujeres? 2. Después de toda su paja sobre igualdad, empujamos y empezamos una campaña y casi 3 semanas después se retrasó, si se dice así, sí. Cambió el panel. Todavía no son iguales en número, pero hay más mujeres y es lo que tenemos que seguir haciendo. Las palabras me valen nada sin acciones. Me puedes decir lo que quieras, pero si no tomas acción, ya no te escucho. Tú simbolizas también a alguien que actuando a solas y después logró congregar muchas voluntades alrededor de una causa, lograste tener un impacto muy grande. Sí. ¿Cuál es tu consejo a alguien que nos está viendo, hombre o mujer, que sientan ganas de utilizarte como modelo? Me ven, tengo el Premio Nobel de la Paz. Me imagino que muchos creen que vengo de privilegio, que todo eso, ¿no? Tengo dinero de familia, entonces yo puedo andar así. No es cierto. Ni mi papá ni mi mamá salieron de la secundaria. Cuando mi mamá tenía 23 años, ya tenía 4 hijos. Yo me mato. Entonces, yo tuve que pagar mi universidad y todo, pero lo hice. Me apoyaban en el sentido de, sabían que es mi vida, yo voy a escoger lo que quiero hacer. Pero yo decidí que no tengo solamente derechos humanos, tengo obligaciones como un ser humano en este mundo. Y empecé a pensar en eso y luego entendí que pensar en eso sin tomar acción no vale nada. Mejor debo de ir a un bar con amigos y tomar vino. Si nada más piensas en problemas y hablas con tus amigos para que te sientas más sensitivo o algo así, mejor ve a ver un juego de fútbol, cerveza y eso. No es más que levantarse de la silla, buscar a gente que tiene la misma visión y no me importa el tema, ¿no? Porque todo vale. Y empiezas donando tiempo como yo empecé. Pero escribí un libro, no de mi vida, y lo hice precisamente por eso. Y hablé de mi vida, de no casarme hasta los no sé cuántos años, 50 años. Y había salido y vivido con otros hombres. No soy santa ni tengo ganas de ser santa. Con el libro quiero enseñar a la gente común y corriente como yo soy que todos tenemos un papel importante en cambiar el mundo, pero nadie lo va a hacer a solas. Jody Williams, una mujer extraordinaria, pionera, visionaria, ganadora del Premio Nobel, con un mensaje ciertamente digno de ser muy escuchado. Muchas gracias. Gracias.